Bofetada y guante blanco, sí, las dos figuras presentes el día de ayer en medios y con sus repercusiones el día de hoy. El bofetón, ay Dios mío, el bofetón lo dio Bibi, es decir, el devious dictator. Habló de Netanyahu, que como bofetón al mundo se atreve a proponer a Trump con 14 bombas bajo el brazo como premio Nobel de la Paz. Bofetada. Señor presidente, la carta que envié a Sid Linoleic, Comité Nobel. Te nominan para el premio de la paz. Es bien merecido y deberías obtenerlo. Muchas gracias. No lo sabía. Vaya. Muchas gracias. Especialmente de tu parte. Es muy significativo. Muchas gracias, bebé. Gracias por todo lo que haces. Gracias. Y el guante blanco. Quizás lo que el día de ayer se empezaba a viralizar. Y es la presidenta Claudia Sheinbaum contrapuesta a Trump. ¿Cómo? En forma de la ayuda de los bomberos de Ciudad Acuña, en el norte de nuestro país, que a pesar del racismo, que a pesar de la persecución, que a pesar del todo de los todos, fueron al estado de Greg Abbott, sí, aquel que puso unas púas para que nadie pudiera cruzar por el río Bravo, a ayudar a las víctimas y a los desaparecidos por las terribles inundaciones en el estado de Texas. Y frente a ello, así respondía en la mañanera la presidenta Sheinbaum. No soy yo, eres tú, pero eres tú México, miren. Pues honor a quien honor merece. El personal que fue a Texas son los bomberos de Acuña, en Coahuila. Los voy a nombrar porque sí, la verdad se merecen todo nuestro reconocimiento. Al presidente municipal también de Acuña, a Emilio de Hoyos, y son Javier Alvarado Lumbreras, Christopher Abraham Herrera, Roel Delgado Martínez, José Omar Llanas, Aldo Ortiz Rodríguez, Mario Alberto Linares, Guillermo Samuel Quirós, Javier Isaac Alvarado, Jesús Eduardo Salas, y trabajan con una fundación que trabaja en vínculo entre Coahuila y el estado de Texas para capacitación y otros temas, que se llama Fundación 911. Ismael Aldana Flores, Miguel Ángel González, Jesús Gómez Arizpe y Jorge Fuentes. Realmente nuestro reconocimiento. Hemos estado en contacto a través de Relaciones Exteriores con tanto el gobierno del estado de Texas como el Departamento de Estado para ofrecer más ayuda de nuestra parte, todo lo que se requiera, pues para apoyar a nuestros vecinos en una situación pues trágica como la que están viviendo. Y los dos momentos ahora sí los vamos a desarrollar pues con manteles blancos y empezamos por lo que nos compete, por nuestro país. Y es cuando el día de ayer justamente en los propios chats de la presidencia nos empezó a llegar a muchos de los periodistas esta captura del Instagram, una publicación de Viola Davis, la grandísima actriz que además fue coestelar de una actriz mexicana en la serie estadounidense How to Get Away with Murder, una grandísima actuación de esta mujer que compartió créditos con Carla Souza y se refiere y publicó a la presidenta Claudia Sheinbaum como el ejemplo de la mujer en el poder, sin resentimientos, haciendo lo que tiene que hacer, a diferencia del presidente Trump, que ya fue ampliamente criticado no solo por los recortes a el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos o su responsabilidad en alertar o no a la población de Care en Texas, sino que andaba, y perdónenme la expresión, tragando paleta, como lo quieran ustedes entender, sí, y jugando golf mientras las personas combatían por su vida en ese
pues sí, en esa catástrofe natural que ocurrió en el estado de Texas. Y por eso se empezó a viralizar justamente la publicación de Viola Davis celebrando la personalidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en vez de resentirse o actuar como enemigos, porque finalmente, fíjense ustedes el mensaje de fondo, esos que han sido tildados de criminales, de violadores, digo, de pura chiripa los mexicanos no, pero los haitianos sí, de mata y comete un perro, son los que llegaron como first responders, como dicen los estadounidenses, a ayudar en la catástrofe al estado de Texas. Y no solamente fue Viola Davis, yo encontré varias publicaciones, los amigos de Kamala Harris, varios tweets que aquí estoy compartiendo que publican justamente el actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum en contraste, y no es que fuera la propia presidenta, ella lo dice de hecho en Palacio Nacional, fue un grupo de bomberos de Acuña que habla de lo que es el pueblo de México en circunstancias de emergencia, que desde nuestra tradición de los topos en caso de sismos, a ahorita ver estos bomberos ir al rescate de personas anegadas por las lluvias de Texas, siempre respondemos con solidaridad y no con persecución, que fue la estampa que también dominó el día de ayer en las redes sociales, la que el propio gobernador de California critica brutalmente al presidente Trump. ¿Por qué persiguen niños? ¿Por qué criminalizan niños en un parque emblemático de California, donde es sabido hay población migrante de habla hispana y mandan elementos de la Guardia Nacional a perseguir? En vez de que tuvieran justamente o los tenían, pero no de esa manera tan visible, en Texas, desenterrando, pues sí, desenterrando desgraciadamente cuerpos en una de las peores tragedias en términos de las vidas que se han perdido para el estado de Texas. Y para que nos demos una dimensión, Otis destruyó completamente a Acapulco, pero lo que pasó en la tormenta del fin de semana en Texas rebasa duplica, triplica el número de fatalidades que tuvimos, es decir, de personas fallecidas por Otis en Guerrero. De ese tamaño lo que está pasando en Estados Unidos, que también está sumergida en otro escándalo, el escándalo de las listas del pedófilo que se quitó la vida en una cárcel de Estados Unidos, el gran amigo de Trump, cuando el propio gobierno trumpista dijo que iba a dar a conocer las listas de los clientes de este hombre o de los invitados de honor o de los que cometían ilícitos de pornografía infantil con él y de abuso de menores, en la que todo el mundo presumía iba a estar Trump porque eran besties, mejores amigos. Justamente cambian la conversación, persiguen más migrantes y tratan de, con distractores, dejar de lado dos escándalos que están sumergiendo, les digo yo, en algo peor que el agua y que el lodo, sino que en la infamia al gobierno de Trump, y son esos dos fenómenos. Una mujer, refiriéndose a usted, ¿qué comentario al respecto? Ese es el pueblo de México, esa es nuestra cultura. Las y los mexicanos somos solidarios, fraternos siempre. Y lo que refleja con bomberos que van y arriesgan su vida, como lo hicieron en California, para salvarla de otros, es la esencia del pueblo de México, es el humanismo. Gracias, presidenta. Y también decía yo el guante blanco, ya lo describí. Ahora vamos a hablar de la bofetada, porque de verdad es que si hay un colmo del Nobel de la Paz, sería que un, pues
digamos, quiero decir un dictador en jefe, pero bueno, un autócrata en jefe, perseguido mundialmente por actos de atrocidad y de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, llega a la Casa Blanca con acusaciones fuertes de genocidio por la muerte de niños, niñas, mujeres y civiles en la Franja de Gaza. Llega y no encuentra nada mejor que para halagar el ego que es gigante de Donald Trump y le ofrece la carta que él se atrevió a mandar a la ONU proponiéndole como el premio Nobel. Lo hace con los halagos de te lo mereces y peor aún, obtiene como respuesta viniendo de ti. Es aún más significativo. Sí, bueno, viniendo de quien viene y siendo lo que es, realmente era el colmo del Nobel como acción poética. Vean ustedes. Poética al revés, ¿eh? Ay, porque es un infame. Las imágenes son del Salón Azul el día de ayer en la tercera visita del primer ministro de Israel a la Casa Blanca. Les digo yo, la Casa Blanca tan preocupada porque no entren los criminals, pero finalmente no debemos de olvidar que fue acusado por cortes internacionales Benjamín Netanyahu por las atrocidades que ha cometido justamente contra el pueblo palestino, claro, en respuesta a un acto terrorista del grupo terrorista, insistimos, Hamas, pero bueno, ahí estaba Bibi Netanyahu, como le llaman, en la completa abyección, tratando de crear un distractor porque lo que él quiere es poner fin. Y cuando me refiero a poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, es terminar completamente con la presencia palestina en ese pedazo de territorio que ha generado tanto dolor al mundo entero que ha podido observar. Y sabíamos que había un Trump desesperado porque Netanyahu le dé el crédito no solo de haber logrado con bombas de alto poder, ¿verdad?, en Irán, cesar ese conflicto, sino también buscar la paz en la Franja de Gaza y pidiendo el retiro de las personas que viven ahí como solución a ese terrible conflicto. Permitieron que los medios estuvieran ahí durante 15 minutos antes de darse a la tarea de cenar juntitos en esa relación de extraño romance entre dos hombres cuyo liderazgo, pues sí, es la mano dura, es de los personajes que fascinan tanto a Trump. Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. Y les decía yo que esto parecía el colmo del Nobel, un chiste que se contaba solo y evidentemente pues se convirtió también en un tema de la mofa en las redes sociales, donde hacían el símil de imaginen ustedes que se trata de Mussolini haciendo candidato al Führer de un premio Nobel de Paz. Así las ironías. También veía yo incluso a Bernie Sanders, ya lo saben, que decía que today war criminal under indictment from the ICC will be welcomed in the White House. Es lo que les decía, un perseguido justamente por crímenes de guerra en la Casa Blanca. El cuento se contaba solo y así fue como sucedía ese día de vergüenza para Estados Unidos, que trataba con muchos distractores ocultar el tema que realmente aturde y molesta a Trump tanto que el día de hoy intervino en la conferencia de prensa en la que le preguntaban los medios a Pam Bondi sobre la lista de Epstein. Desde la cárcel, tío. Sí, claro. ¿Puedo enviarte algo? Sí, claro. Sigues hablando de Jeffrey Epstein. Este tipo ha sido tema de conversación durante años. Preguntas si tenemos Texas. ¿Tenemos esto? ¿Tenemos todo? ¿Y la gente sigue hablando de este tipo? Este asqueroso es increíble.
¿Quieres perder el tiempo y responder? No me importa responder. No puedo creer que preguntes sobre Epstein en este momento, cuando estamos teniendo grandes éxitos. Y también la tragedia de lo ocurrido en Texas, simplemente